Spotify, Om Radio Podcast. Spotify, Om Radio Podcast. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente con todos mis hermanos para darles a conocer lo que Dios quiere de nosotros. Para ello nos dejó sus enseñanzas que están contenidas en los 12 tomos del Libro de la Vida Verdadera. Y de ahí hemos tomado esta enseñanza que dice el verdadero templo de Dios. Ahora quiero leerle, mis hermanos, algo que me mandaron y que me gustó para ustedes. Les agradezco a todos aquellos que mandan muchas cosas, pero solo puedo seleccionar algunas. Y en esta ocasión dice: en la quietud todo es claro. En la quietud encuentras la paz. Y ahí me encuentras a mí. Yo estoy siempre aquí. Búscame en el silencio, y eso es algo que puedes hacer en todo momento. Cuando más a menudo lo pongas en práctica, más natural resultará y podrás encontrarme en todo momento. Puedes entrar en esa paz y en ese silencio interno y encontrarme. Cuando me hayas encontrado, la luz de la verdad brillará en cada situación. Donde yo estoy, no hay oscuridad, no hay problemas, tan solo hay paz. Otro que me mandaron dice: lo más valioso de nuestra existencia es nuestra comunicación con Dios. Percibir su presencia, aprender de su sabiduría, tener su guía y su dirección. Eso es nuestro mayor gozo y debe ser nuestro objetivo supremo. Y por último, otro pequeño dice: ni lo que está detrás de ti, ni lo que está delante de ti es tan poderoso como lo que está dentro de ti. Así es, mis hermanos. Vamos a hacer ahora una oración a Dios para entender mejor su palabra. Y aquí sí lo vamos a tener que decir hablando, los que gusten y los que no en silencio. Vamos a decirle: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que en este instante se elevan hacia ti donde quiera que se encuentren, primeramente para darte gracias. Gracias por todo lo que nos has dado y así también pedir por mi hermana humanidad, por todos tus hijos que están sufriendo donde quiera que se encuentren. A ellos llegue tu caridad, pero tú sabes que les puedes dar, Señor. Te pedimos humildemente, Padre, tu bendición desde tu alto solio y así, en tu nombre, bendícenos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza, que así sea, así se haga, mis hermanos. Amén. Pues bien, ahora sí vamos al tema que hemos traído para ustedes. Como dije, es el verdadero templo de Dios. Y nos dice el Divino Maestro: vengo en busca de mi templo, de aquel que existe en vuestro corazón. Aquel que lo haya cerrado para mí, ábralo a la espiritualidad. Quien lo haya destruido, reconstrúyalo y dele firmeza. Quien lo tenga en tinieblas,
debe iluminarlo con la luz de la fe. No vayáis a perder vuestro tiempo construyendo templos materiales, pensando que la devoción, la gracia y el arte que en ellos pongáis será el mejor homenaje que me presentéis. También nos dice, no introduzcáis en vuestras prácticas rito o ceremonia alguna, porque en ellos os apartarías de la verdadera misión, de la única esencia que se os ha confiado, la de sembrar la caridad. Dice, quiero sencillez y humildad, tanto en lo exterior como en lo interior. Es lo que os pido. Con ello tendréis mi presencia llena de esplendor en lo espiritual. También nos dice, yo estoy en los corazones, vibro en vuestro espíritu. ¿Para qué representarme con objetos materiales? Si estáis sintiendo mi divina presencia en lo más íntimo de vuestro espíritu, ¿no creéis que si yo buscase el halago de las ceremonias rituales, en lugar de haber nacido en un establo, lo hubiera hecho en el interior del templo de Sion? Dice, meditad seriamente en esto y fácilmente llegaréis a la conclusión de que nunca he venido a buscar el culto externo en los hombres, sino solamente he venido a pedirle su amor, su elevación, su fe y todo aquello que sea obra de su espíritu. También dice, la llama de la fe se encenderá más y más en mis hijos y cada corazón será un altar. El amor que sienten por sus semejantes será para ellos un culto. En cada hogar, en cada hombre, verán la verdadera comunicación, haciéndoles sentir que se elevan su espíritu por encima de toda miseria terrestre. Lograrán contemplar que el templo del Señor es universal e infinito y que está en todas partes, lo mismo en el espíritu del hombre que en su cuerpo, en lo invisible que en lo invisible. Comprenderán que si como pasó el tiempo en que me ofrecían sacrificios de sangre, también el culto por medio de ritos o de ceremonias exteriores deberá pasar. La espiritualidad vendrá a embalsamar vuestro ambiente y mi doctrina llegará a ser comprendida. Dice el Divino Maestro, surgirá la verdadera oración, el culto elevado, espiritual, agradable y la petición bien entendida. Aquella que es arrepentimiento, enmienda, oración y reparación de las faltas. Aparecerá en los hombres el amor a la limpidez del corazón y llegará a comprender que para orar hacia mí les basta breves instantes, mas para cumplir con su misión, que es la de hacer la caridad entre sus hermanos, necesitan emplear todo el tiempo de su vida. Es menester que el hombre sepa que me lleva en sí, que en su espíritu y en la luz de su conciencia tiene la presencia pura de lo divino. El espíritu es semejante a mi arcano, cuanto encierra en él. A cada paso, a cada instante, tiene algo que revelaros, manifestaciones a veces tan profundas
que llegan a ser incomprensibles a vosotros. Nos dice, esa chispa de luz que existe en todo humano es el lazo que une al hombre con lo espiritual. Es lo que pone en contacto con el más allá y con su Padre. Os formé a imagen y semejanza mía, y si soy trino y uno en verdad, en vosotros existe también la Trinidad. Vuestro cuerpo material representa la creación por su formación y armonía perfecta. Vuestro espíritu encarnado es una imagen del Verbo que se hizo hombre para trazar en el mundo de los hombres una huella de amor, y vuestra conciencia es una chispa radiante de la luz divina del Espíritu Santo. Ahí nos explica, por eso somos trinos también, por nuestro cuerpo, por nuestro espíritu y por nuestra conciencia. Dice también, yo soy espíritu, soy esencia y luz. Despertad, abrid los ojos, miradme y escuchar mi voz. Empezará entonces el tiempo de la comunicación de espíritu a espíritu, en el cual escucharéis la voz de vuestro Padre. También el Divino Maestro nos dice aquí, cada quien lleva en su interior un templo, y también vuestro hogar es un santuario, porque en él mora la familia humana, que es semejante a la familia espiritual. Ahí, en el seno del hogar, está mi mejor templo. Vuestro hogar es un segundo templo, porque si el espíritu forma su santuario en la oración, en la palabra divina, en la meditación y en la práctica de la ley, el hombre encuentra un segundo culto en el hogar, donde recibe cariño, calor, ejemplos, enseñanzas y consejos. Mas no confundáis el hogar con la casa material. Esta podrá desaparecer y quedar vosotros a la intemperie. Y sin embargo, vuestro hogar no habrá sido destruido mientras exista entre vosotros amor, respeto, obediencia y todas aquellas virtudes que debe atesorar la familia humana. Mas hoy contemplo que la verdadera luz no es comprendida por los hombres que caminan distantes del sendero. Contemplo que el único sitio en donde se elevan a mí es el templo material. Él nos dice que ya no quiere ese templo material, sino lo quiere espiritual. Dentro de nosotros tenemos el espíritu, nuestro corazón vibra y debe hacer una conexión directa con el Espíritu de Dios. También nos dice, mi voz se hará oír en el templo interior de su ser, el templo que no ha podido destruir el hombre porque es su propio espíritu. Hoy dejad por unos instantes la tierra y venid a mí en espíritu. Por muchos siglos ha equivocado la humanidad la forma de orar, por lo que no ha fortalecido ni ha iluminado el sendero de su vida con mi amor, ya que ha orado con sus sentidos y no con su espíritu. ¿Sí? Él quiere esa unión de nosotros con Él, que le hablemos porque es nuestro Padre y siempre nos está escuchando. Ahora escuchemos también, mis hermanos, un audio que trajimos. También vamos a escuchar después el comentario del hermano Ángel, que siempre nos da
muchas explicaciones sobre estos temas. El hombre ha buscado desde los primeros tiempos un lugar y una edificación material para consagrarlo al culto de la divinidad. Pero aún en aquellas remotas eras, ya Salomón había comprendido cuando construía el templo de Jehová que una casa material no puede contener la presencia de Dios, que es infinito y eterno. Jesús, el Divino Maestro, revela a la samaritana el verdadero culto que debe llevarse a Dios en forma espiritual, dando a entender que en el corazón humano debe tener su asiento el templo verdadero para sentir allí la presencia divina. La enseñanza de los apóstoles amplía el concepto anterior. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Juan, el discípulo amado, ve que en la santa ciudad, la Jerusalén espiritual, la presencia de Dios y la manifestación de su amor, que es Cristo, es la expresión más sublime del templo, en donde los espíritus están en plena comunión con Dios mediante la comunicación de espíritu a espíritu. Veamos ahora lo que el Espíritu de verdad ha prometido para estos tiempos y nos ha dicho. El templo del cual os hablo en sentido figurado es espiritual. No es la casa fincada con canteras, sino el templo de amor. La fe del hombre que quiere elevarse hasta llegar a mí. Sobre los buenos cimientos que vosotros pongáis, las siguientes generaciones edificarán. Vosotros seréis los encargados de construir el templo espiritual a mi divinidad. Con vuestra unión formaréis el templo. Unos por su firmeza serán cimientos. Los que alcancen mayor elevación serán los muros. Otros con su caridad serán escalinatas y otros más, con su don de palabra, se asemejarán a las campanas que con sus voces llaman a las multitudes. Habrá quienes por su inspiración simbolizarán altas torres y cúpulas del recinto, y los que por su amor a la humanidad sean como puertas siempre abiertas al necesitado, al sediento, al enfermo, al incomprendido. Ese templo será concluido cuando la armonía entre mis discípulos sea verdadera. Su base estará en la tierra y sus cúpulas tocarán el cielo. Cuando esté cimentado lo hallaréis en todo el universo. Tened confianza en esa obra y trabajad sin deteneros. Quiero que en vuestro altar interior arda siempre la llama de la fe, y que comprendáis que con vuestras obras estáis poniendo los cimientos en donde descansará algún día el gran santuario. Tengo a prueba y en preparación a toda la humanidad dentro de sus diversas ideas, porque a todos les daré parte en la construcción de mi templo. Escrito está que en este tercer tiempo vendría en espíritu, y cual campana sonora haría el llamado a la humanidad para darle el consuelo, el pan y el agua espiritual. He venido a edificar mi templo en el corazón y en el espíritu de mis hijos. En la serenidad y en el silencio de ese templo sentiréis mi presencia. Allí recibiré lo que en vuestra meditación y oración me hagáis presente. En el interior de ese templo os sentiréis iluminados con la luz del Espíritu Santo. ¿Cómo es que estando yo en vosotros no sabéis sentirme? Unos me buscan en la naturaleza, otros solo me sienten más allá de todo lo material. Mas de cierto os digo que en todo y en todas partes estoy. ¿Por qué habéis de buscarme siempre fuera de vosotros cuando también en vuestro ser me encuentro? Mi templo es vuestro corazón, su luz es mi amor. La mayor ofrenda que en él podréis depositar es la paz de vuestro espíritu. Si vivís haciendo el bien, bendiciendo y amando a vuestros hermanos. Hasta ahora la humanidad no ha construido el verdadero templo para amar a su Señor. Muchos cultos ha elevado, muchos ritos ha establecido,
y muchas religiones ha fundado. Pero aquel templo del Espíritu, cuyos cimientos sean inconmovibles, no lo ha levantado hasta ahora. Cuando ese santuario sea edificado sobre la piedra inconmovible y eterna del amor, de la verdad y la justicia, se desvanecerán todas vuestras diferencias de credos y veréis desaparecer vuestras guerras. Abrid vuestro corazón. Ese es mi templo. Y dejad que en su interior se escuche el eco de mi voz, que es consejo, inspiración y revelación. En vuestro corazón estoy edificando ese templo donde percibirá claramente mi presencia, donde se escuchará claramente el eco de mi voz y donde brotará luz y paz para toda la humanidad. En el primer tiempo os inspiré los cimientos de ese gran santuario del Espíritu. En el tiempo que estuve como maestro entre los hombres, os enseñé la forma de elevar los altos muros. Y ahora que estoy revelando de qué manera deberéis concluir esa obra que una vez terminada, sea digna de la presencia de vuestro Padre. ¿Podríais decirme cuál es la esencia de cada una de estas 3 lecciones sobre las cuales os he inspirado para la construcción del templo del Espíritu Santo? Sí, pueblo. Benditos seáis porque todos interiormente contestáis a mi pregunta y os acercáis a la verdad. Los cimientos del santuario fueron los que enseñó la ley del primer tiempo. Los altos muros fueron el amor y la caridad que en su doctrina trajo el Mesías a los hombres. Las cúpulas, las columnas y el altar con el que había de quedar construida esta obra son la sabiduría, la espiritualidad y la elevación que en este tiempo mi espíritu, en su mensaje de luz, os ha inspirado. Ese templo levantado por mí en 3 eras es aquel del que hablé ante los incrédulos, cuando señalando el templo de Jerusalén les dije: destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Mi templo pronto habrá de quedar concluido, mientras que de aquel de Jerusalén ni sus cimientos quedan. Como no quedará tampoco ni piedra sobre piedra de todo templo que no haya sido levantado sobre los cimientos de mi ley, del amor y de la espiritualidad. Si queréis encontrarme, buscadme en el silencio, en la humildad de vuestro templo interior, y así estaréis en comunicación con mi espíritu y me sentiré amado y venerado por vosotros. No importa el lugar en donde os encontréis, donde quiera podréis comunicaros con vuestro Señor, ya sea que estéis en la cumbre de la montaña, u os encontréis en la profundidad de un valle, en la inquietud de una ciudad, en la paz del hogar, o en medio de la lucha. Si me buscáis en el interior de vuestro santuario, en medio del silencio profundo de vuestra elevación, al instante las puertas del recinto universal e invisible se abrirán para que os sintáis verdaderamente en la casa de vuestro Padre, la cual existe en cada espíritu. Si queréis penetrar en el silencio de este santuario, vosotros mismos debéis de ser los que preparéis el camino, porque sólo con verdadera pureza podréis penetrar en él. Allí existen dones y misiones que sólo han estado esperando que llegara la hora de vuestra preparación para posarse en vuestro espíritu y convertiros en profetas y en maestros. Practicad el silencio que favorece al espíritu para que pueda encontrar a su Dios. Ese silencio es como una fuente de conocimiento, y todos los que en él penetren se llenan de la claridad de mi sabiduría. El silencio es como un lugar cerrado con murallas indestructibles, al que no solo tiene acceso el espíritu. El hombre lleva constantemente en su interior el conocimiento del lugar secreto en el que podrá comunicarse con Dios. Educad vuestro entendimiento haciéndolo que se aparte de toda idea superflua, enseñándolo a despejarse en el instante de vuestra comunicación espiritual, para que no sea obstáculo que os impida concentraros y desprenderos en aquel bendito instante. Cuán dichoso es el espíritu que logra esa preparación mental y ese desprendimiento interior. Todos sus dones surgen y se manifiestan.
la inspiración, la revelación, la intuición, el poder curativo, la palabra y muchos atributos más aparecen mostrando cada uno su esencia y su misión. Cuando el dolor de las pruebas os agobie y las penas de la vida aniquilen vuestros sentidos, si experimentáis un deseo intenso de alcanzar un poco de paz, retiraos a vuestra alcoba o buscad el silencio, la soledad de los campos. Allí elevad vuestro espíritu guiado por la conciencia y entrad en meditación. El silencio es el reino del espíritu, reino que es invisible a los ojos materiales. Yo os escucho en el silencio. No necesito que tengáis que mover vuestros labios. No soy el pecador que está escuchando a otro pecador. Estoy en espíritu, y es a vuestro espíritu al que estoy escuchando, y es Él quien trata de elevarse y comunicarse conmigo. En este momento de oración consagrado a la comunión con el Padre, olvidad todas vuestras preocupaciones. Desechad las tentaciones que puedan apartar a vuestro espíritu del cumplimiento de mi ley. Libradlo de toda inquietud. En estos instantes sublimes, dejad que vuestra voluntad sea la voluntad divina. Abandonaos en el amor de vuestro Padre Celestial. Será entonces cuando contemplaréis realizarse como en el segundo tiempo las obras que llamáis milagros. Orad, buscando la soledad y el silencio de vuestro santuario interior. Y en esa oración surgirán los sentidos y potencias hoy adormecidas en el interior de vuestro ser, hablándoos de las enseñanzas pasadas y de acontecimientos futuros inaccesibles hoy a vuestra mente. Entonces llegaréis a saber que tenéis que terminar alguna obra que en existencias anteriores habéis dejado sin terminar. En este tiempo es cuando va a comenzar el hombre a conocerse a sí mismo. Ya se encuentra ante la puerta del santuario donde hallará la explicación de todos los misterios que hasta ahora le han rodeado sin poder explicárselos. En el instante de penetrar al éxtasis espiritual es cuando se logra que se despierten los sentimientos superiores. Surge la intuición, la inspiración brilla, el futuro se presiente y la vida espiritual palpa lo distante y hace posible lo que antes le parecía inalcanzable. Cuando en vuestras oraciones os sintáis invadidos por mi paz, será señal de que habéis penetrado en comunión con mi divinidad. La conciencia brillará como sol refulgente en vuestro espíritu y contemplaréis la luz del Espíritu Santo en el altar de vuestro santuario. Todo lo veréis iluminado en esos instantes por el amor de Dios. Los velos que por vuestra impreparación os habían impedido comprender el significado de mis enseñanzas serán descorridos y contemplaréis en el interior del tabernáculo eterno el arcano del Señor, que es el origen de la vida, de donde brota la verdadera sabiduría. Vengo a construir mi templo, un templo sin muros ni torres, porque está en el corazón del hombre. La torre de Babel aún divide a la humanidad, mas sus cimientos serán destruidos en el corazón de los hombres. La idolatría y el fanatismo religioso han elevado también sus altas torres, pero ellas son endebles y tendrán que caer. Discípulos que extasiados escucháis mi palabra, porque vuestro espíritu ha sabido elevarse. Allí donde habéis penetrado espiritualmente está el santuario, el templo del Espíritu Santo. Os habéis preparado con humildad, os reconocéis como hermanos, os amáis en mi divinidad y habéis alcanzado esta gracia. Sed apóstoles de esta causa, para que trabajéis por la reconstrucción de todo lo que yo instituí y que vosotros habéis profanado. No seáis débiles, porque todo el que ostente la señal divina será invencible. Si queréis conservar por siempre esta gracia, no os perdáis por los caminos del fango. No os internéis más por las oscuras selvas, porque el pastor divino os encontrará llorando como ovejas perdidas.
Trabajad todos en la construcción de este santuario, que ningún mérito quedará ignorado por mí. Mi palabra os enseñará. Vuestra conciencia os guiará y vuestra intuición os dirá en qué instante y en qué lugar debéis expresar mi palabra y practicar mi caridad. Despertad, daos cuenta del tiempo que vivís, para que llegado el momento en que los hombres se levanten profanando y borrando todo culto del corazón humano, de vosotros nada tengan que apartar. Porque vuestro santuario y vuestro culto debe ser espiritual. Entonces será cuando vuestro espíritu sabrá comunicarse directamente con mi divinidad. Esa será su liberación. Estoy reedificando el templo al que me referí cuando dije a mis discípulos que maravillados contemplaban el templo de Salomón. De cierto os digo que de él no quedará ni piedra sobre piedra, mas yo en 3 días lo reedificaré. Quise decir que todo culto exterior, por suntuoso que a la humanidad parezca, desaparecerá del corazón de los hombres para levantar en su lugar el verdadero templo espiritual a mi divinidad. Este es el tercer tiempo, o sea, el tercer día en el que yo terminaré de reedificar mi templo. Unas antes y otras después, todas las religiones y sectas irán llegando ante el templo invisible, ante el templo del Espíritu Santo que está presente en mi obra, firme como una columna que se eleva al infinito en espera de los hombres de todos los pueblos y linajes. Cuando todos hayan penetrado al interior de mi santuario para orar y meditar, alcanzarán unos y otros el mismo conocimiento de mi verdad, por lo que una vez terminado ese alto en el camino, todos se levantarán unidos en una misma ley y tendrán una misma forma de rendir culto a su Padre. Nadie sería capaz de edificar un templo como el que yo estoy levantando en vuestro espíritu. La caridad del Hacedor universal viene construyendo este santuario con infinita paciencia. Este templo será indestructible, y mientras los templos hechos por manos de hombres caigan piedra tras piedra bajo los embates del tiempo y de las tempestades, este permanecerá inconmovible, porque sus cimientos estarán en vuestro espíritu y sus torres tocarán el reino de los cielos. Ha llegado el momento del silencio, el momento de vuestra comunión conmigo, para que así como se confunden en el mar las olas, vosotros os unáis a mi espíritu divino. Silencio no solamente en los labios, también en el templo interior del hombre, porque es vuestro espíritu el que me habla, y el momento es solemne. Mi paz sea con vosotros. Saludo con cariño a todos los hermanos, deseando que se encuentren bien y que esta palabra que Dios nos dejó como su tercer testamento traiga en estos momentos paz, salud, esperanza y deseos de seguir adelante. El tema que ahora escogieron América y Rubén, el verdadero templo de Dios, es muy oportuno. Dios no ha querido en los 3 tiempos que se le construyan templos para adorarle, ni ha creado ritos. Dios quiere que su verdadero templo esté en nuestro corazón para recibirlo, lo conservemos puro para que podamos comunicarse con nosotros y que la ofrenda que le demos sean nuestras buenas obras. En ninguno de los 3 tiempos ha querido que se le construyan templos de cantera o grandes monumentos. Él ama la sencillez, Él ama la humildad, y la mejor ofrenda que le podamos dar serán nuestras buenas obras. Dios, el Padre Jehová, el Espíritu Santo, el Consolador prometido, el Divino Maestro, Cristo, el Verbo Divino, es el que nos habla en esta palabra. Y nos dice: cumpliendo mi promesa, he venido en espíritu sobre la nube simbólica que forman vuestros espíritus al elevarse a mí.
para edificar en el corazón de la humanidad el verdadero templo. Al escucharme a través de estos portavoces, no penséis que mi espíritu se aloja en estos pequeños e impuros cuerpos. Ya os dije que es sobre vuestro espíritu donde desciende un rayo de mi luz, que es inspiración divina, que es sabiduría y amor. Con paciencia infinita esperé el tiempo en que el desarrollo de vuestro espíritu os permitiera comprender mi comunicación a través del entendimiento del portavoz, como una preparación para la comunicación perfecta entre vuestro espíritu y el mío. El Consolador prometido es el que os habla, oh pueblo, es mi presencia en espíritu, la que viene a dar cumplimiento a la promesa que os hice en tiempos pasados. El único Mesías, el único Rabí, es el que hoy os habla a través de estos portavoces. Esta palabra, recordemos que fluyó a través de sus portavoces escogidos y preparados durante generaciones. ¿Cómo espera Dios, el Señor, que sea su templo? Y sobre esto nos dice: preguntaos con frecuencia si estáis haciendo un esfuerzo para llegar a llamaros dignamente espiritualistas. Os he dado mi luz porque seréis los encargados de construir el templo espiritual a mi divinidad. Con vuestra unión formaréis el templo. Unos por su firmeza serán simientes, los que alcancen mayor elevación serán los muros, otros con su caridad serán escalinatas, y otros más, con su don de palabra, se asemejarán a las campanas que con sus voces llaman a las multitudes. Habrá quienes por su inspiración simbolizarán altas torres y cúpulas del recinto, y los que por su amor a la humanidad sean como puertas siempre abiertas al necesitado, al sediento, al enfermo, al incomprendido. Este templo será concluido cuando la armonía entre mis discípulos sea verdadera. Su base estará en la tierra y sus cúpulas tocarán el cielo. En vuestro corazón estoy edificando un templo donde se percibirá claramente mi presencia, donde se escuchará claramente el eco de mi voz y donde brotará luz y paz para toda la humanidad. En el primer tiempo os inspiré los cimientos de ese gran santuario del Espíritu. En el tiempo en que estuve como maestro entre los hombres, os enseñé la forma de elevar los altos muros, y ahora, en este tercer tiempo, estoy revelando de qué manera debéis concluir esa obra que una vez terminada sea digna de la presencia de vuestro Padre. Mi templo pronto habrá de quedar concluido, mientras que de aquel de Jerusalén ni sus cimientos quedan, como no quedará tampoco ni piedra sobre piedra de todo templo que no haya sido levantado sobre los cimientos de mi ley, del amor y de la espiritualidad. Ahora vais encontrando el verdadero templo. Hoy conocéis que el verdadero altar está en vuestro corazón, que la fe es la lámpara que debéis encender para mí, que las flores, las ofrendas, deben de ser vuestras obras, vuestros méritos, que la imagen de vuestro Señor sois vosotros mismos, que a través de vosotros podéis contemplarme. Nos dice sobre el templo de la divinidad, el templo del Espíritu Santo, lo siguiente: discípulos que extasiados escucháis mi palabra, porque vuestro espíritu ha sabido elevarse, ahí donde habéis penetrado espiritualmente está el santuario, el templo del Espíritu Santo. Nadie será capaz de edificar un templo como el que yo estoy levantando en vuestro espíritu. Este templo será indestructible, y mientras los templos hechos por manos del hombre caigan piedra tras piedra, bajo los embates del tiempo y de las tempestades, este permanecerá inconmovible, porque sus simientes estarán en vuestro espíritu y sus torres tocarán el reino de los cielos. Sobre los cimientos de la ley levantaré los muros del santuario,
con la luz de mi doctrina que os traje en el segundo tiempo, formaré sus muros, y ahora con mi nueva palabra vengo a terminar la formación del templo espiritual. Debo deciros que aún son débiles vuestros cimientos, porque no vivís de acuerdo con la ley de los primeros tiempos. En vuestro espíritu existe el templo del Espíritu Santo. Ese recinto es indestructible, es invisible e intangible a la mirada humana. Sus columnas serán el anhelo de superarse en el bien, su cúpula, la gracia que el Padre derrama sobre sus hijos, la puerta, el amor de la Madre Divina. Estoy edificando el templo indestructible en el espíritu de mis hijos. No me presentéis más símbolos, ni me representéis en forma material. Dije a mis discípulos, os dejo como pastores de la humanidad. También les dije, edificad el templo, y al hablarles así, no me refería a templos construidos de cantera, les hablaba del Espíritu, en donde corresponde construir la morada para vuestro Señor. Mi templo no puede el hombre siquiera representárselo, porque lo forma el universo con todas sus criaturas, y es en él donde se encuentra el verdadero altar, la ofrenda y la luz. Nos dice, mi doctrina no necesita de la edificación de recintos para congregar nuevas multitudes. Mi voluntad es que llegue a levantar el templo universal que será formado por los corazones. De este pueblo surgirá el templo espiritual donde moraré eternamente, templo interior en el que se levante un altar de amor a mi divinidad, santuario que no será construido con piedras, sino con oraciones, obras de caridad y testimonios verdaderos. En vuestro corazón estoy edificando un templo donde se percibirá claramente mi presencia, donde se escuchará claramente el eco de mi voz y donde brotará luz y paz para toda la humanidad. Vosotros formaréis mi templo, será la unión de los espíritus limpios, los espíritus de buena voluntad que aman y sirven a su Dios. En vosotros estoy edificando el templo del Espíritu Santo. Y bueno, el verdadero templo de Dios está en nuestro corazón y espíritu. Nos dice en su palabra divina, cuando os hablo de templos y santuarios, no me refiero a los recintos que en lo material levantáis, sino a vuestro corazón, porque donde quiera que vayáis, allí estará el templo y presente siempre en él encontraréis mi amor. Vosotros sois mi templo, ese santuario que existe en vuestro espíritu y que es donde os busco, donde quiero que mi voz encuentre su eco, donde quiero que se levante mi altar y donde yo pueda habitar por siempre. Cuando este pueblo esté practicando esta doctrina, cada una de sus obras servirá para la edificación del templo espiritual en el interior del hombre. Mi espíritu penetra en su verdadero templo, que es vuestro corazón. Ha llegado el tiempo en que del culto imperfecto no quede ni piedra sobre piedra, en que el único templo esté en el interior del hombre, el altar en su corazón, la ofrenda en sus obras, la lámpara en su fe y la campana en su voz que despierte a los espíritus dormidos. Nos dice, no vengo a buscar los templos de cantera, vengo en pos del templo en vuestro espíritu y corazón para morar en él. Y nos reafirma, sois espiritualistas, no vayáis a edificar templos materiales con campanas de bronce, vais a edificar un templo en vuestro espíritu, en vuestro corazón, y vendrá el Padre a ese templo y será con vosotros eternamente. Yo mismo seré la luz de ese templo.
En ese templo quiero contemplar una antorcha cuya luz nunca se extinga, la fe. Así, cuando los elementos se encuentren desatados, vosotros seréis la barquilla de salvación para vuestros hermanos. En vosotros he derramado mis complacencias espirituales. Sois mi templo en donde está mi luz y mi amor. ¿Quién podrá destruir el templo interior si sabéis edificarlo en vuestro espíritu? El que me concibe como espíritu se siente dentro y fuera de él y en todo lo que le rodea, porque él se ha convertido en mi propio templo. Y nos dice: yo no busco templos materiales, sino el corazón de mis hijos. Este recinto en que ahora me escucháis no es la casa del Padre. Mi altar se encuentra en vuestro corazón. De este pueblo surgirá el templo espiritual donde moraré eternamente, templo interior en el que se levante un altar de amor a mi divinidad, santuario que no será construido con piedras, sino con oraciones, obras de caridad y testimonios verdaderos. Hasta ahora, la humanidad no ha construido el verdadero templo para amar a su Señor. Muchos cultos ha elevado, muchos ritos ha establecido y muchas religiones ha formado, pero aquel templo del Espíritu, cuyos cimientos sean inconmovibles, no lo ha levantado hasta ahora. Cuando este santuario sea edificado sobre la piedra inconmovible y eterna del amor, de la verdad y la justicia, se desvanecerán todas vuestras diferencias de credos y veréis desaparecer vuestras guerras. Nos dijo en el segundo tiempo una parábola sobre la desaparición del templo de Salomón y la reedificación de su templo en 3 días. Y es bien importante que lo entendamos, porque esos 3 días, este es el tercer día en que viene a reedificar su templo. Aquel templo que anuncié a mis discípulos que levantaría en 3 días, es este que ahora estoy construyendo en vuestro espíritu. Este templo es indestructible. Los cimientos se los confía a vuestros padres y la terminación de él la verán vuestros hijos. Nadie debe profanar este templo ni permitir que en él penetren la idolatría, la codicia, el egoísmo ni la hipocresía. Veréis entonces llegar de lejanas y de cercanas comarcas caravanas de hombres, de mujeres y de niños que vendrán a llamar a las puertas de esta morada en demanda de caridad espiritual. Yo había dicho que el templo de Salomón, con ser a los ojos humanos tan regio, grande y magnífico, podría destruirlo y volver a construirlo en 3 días. De cierto os digo que los hombres no han comprendido el sentido espiritual de aquellas palabras. Heme aquí, en la tercera era, en el tercer día, cimentando el verdadero templo y construyéndolo en el corazón de los hombres. Estoy reedificando el templo al que me referí cuando dije a mis discípulos que maravillados contemplaban el templo de Salomón. De cierto os digo que de él no quedará ni piedra sobre piedra, mas yo en 3 días lo reedificaré. Quise decir que todo culto exterior, por suntuoso que a la humanidad parezca, desaparecerá del corazón de los hombres para levantar en su lugar el verdadero templo espiritual de mi divinidad. Este es el tercer tiempo, o sea, el tercer día, en el que yo terminaré de reedificar mi templo. Y sobre los templos nos dice: volverá mi verdad a penetrar en todas las moradas, como en aquel tiempo Jesús penetraba en los templos dedicados al culto de Dios. Hoy quiero deciros que entre vosotros no se erigirán templos materiales,
ni altares de fanatismo. El rito y la tradición desaparecerán. No se levantarán ante vosotros sacerdotes ni ministros. No tendréis autoridad o potestad alguna para dar títulos de santidad a ningún ser humano. Los que alcancen gran comunicación espiritual con mi divinidad serán los más humildes. Y sobre los 3 tiempos o las 3 eras en que ha dividido las revelaciones espirituales nuestro Dios, nos dice: 3 eras de revelaciones espirituales han llegado a vosotros y aún la humanidad no ha construido el templo que yo espero. Sin embargo, en este tercer tiempo, los hombres levantarán en el fondo de su corazón el tabernáculo donde estará el arca, que será el Espíritu, guardando en su interior las tablas de la ley que están en vuestra conciencia. Sois todavía los pequeños párvulos, debiendo ser ya los grandes discípulos. Debisteis ser niños solo en el primer tiempo, para convertiros en mancebos en el segundo tiempo y llegar a la madurez en este tercer tiempo. Ya no sois niños espiritualmente, porque habéis recorrido el camino y os encontráis en la madurez, en la plenitud. Vosotros, que habéis oído mi palabra en el primero, segundo y tercer tiempo, ¿cómo podrías dudar de este mensaje? Y nos dice: en vuestras manos he depositado mi ley en 3 tiempos. Mi obra es la misma que os entregué desde el primer tiempo, cuando os confié la tabla de la ley por conducto de Moisés, y él fue vuestro guía en el desierto por 40 años. En el segundo tiempo, Jesús vino a dar cumplimiento a esa ley para redimir a la humanidad. Y en el tercer tiempo, nuevamente he venido como Espíritu Santo a explicaros la misma ley. Después iréis a entregar el testimonio de mi verdad a la humanidad. Y yo pregunto a mis hermanos que nos están escuchando, ¿cuál es esa ley de la que Dios nos habla? Es su ley de amor. Queridos hermanos, conservemos nuestro corazón y nuestro espíritu limpios para que sean dignos de recibir a nuestro Dios, que ahí more por siempre, para hacernos merecedores de que se comunique espiritualmente con nosotros, y que la paz de nuestro Padre Dios quede con todos mis hermanos. Bendiciones para todos. Así, su hermana, por el Espíritu, les desea un buen día, que Dios ilumine su camino y que reciban todas sus bendiciones para poder salir adelante. América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima. Saludo con cariño a todos los hermanos, deseando que se encuentren